Muy buenos días, amados amigos, hermanos y hermanas de Ministerio Profético Sacerdotal. Dios habla hoy a las naciones, Veraca. En este día tenemos para ustedes un mensaje hermoso, maravilloso, profético, el cual tiene por título: El que tenga oídos oiga lo que el Señor habla hoy a 7 naciones y a las 7 iglesias. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículos 10 al 11. Dice la palabra del Señor. Es el apóstol Juan quien escribe acá y quien habla acá. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vemos cómo el apóstol Juan se encontraba lleno del poder del Espíritu Santo cuando recibió esta revelación profética de Jesucristo, revelación del libro de Apocalipsis y revelación que Dios el Padre entregó a su Hijo para dársela a su vez al apóstol Juan. Y vemos cómo en este libro del Apocalipsis se nos habla acerca de la revelación que Dios da al mundo, a la humanidad, a la iglesia, a las naciones de la tierra, acerca de las cosas que vendrán sobre las naciones, de los juicios contra el mal y de su victoria y castigo contra el enemigo y contra todos sus seguidores. Al examinar todo esto escrito en el libro de Apocalipsis, así como en todas las Sagradas Escrituras, no podemos menos que entender que todo esto nos habla acerca del gobierno de Dios, acerca de su reino, acerca de su dominio sobre todas las cosas en todo el universo. Porque verdaderamente Dios es Dios sobre todo y solamente Él es soberano rey, el soberano rey que tiene el control de todas las cosas. En el libro de Apocalipsis son importantísimas las palabras de la profecía de este libro, porque el Señor declara bienaventurados a todos aquellos que lean, que oigan y que guarden, es decir, que obedezcan con fe las cosas escritas en el libro. Y vemos cómo aquí Juan recibe un mensaje para 7 iglesias, en las cuales el Señor ve cosas buenas y cosas malas en estas iglesias. Y por eso Él escribe este mensaje a estas iglesias. El Señor en oración nos decía que estas 7 iglesias que estaban en Asia Menor no significa de que sean 7 iglesias separadas, sino es una sola iglesia. Pero el Señor habla de estas 7 iglesias allá en Asia Menor, es decir, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, porque estos eran los lugares en donde se encontraban las iglesias que comenzaron la iglesia primitiva, o sea, las que empezaron el desarrollo de la iglesia en todo el mundo, sobre todas las naciones. Y por eso Dios las toma como un símbolo acerca de lo que Dios ve en 7 observaciones que Él tiene en la iglesia de todos los tiempos. Por eso es muy importante tomar en consideración que, así como muchos en estos tiempos recuerdan lo que Martín Lutero hizo allá en el siglo XVI, cuando él prorrumpió en la escena y clavó aquellas 91 tesis en aquella catedral del catolicismo, y donde él estaba en contra de muchas cosas que estaban mal en la iglesia en aquel tiempo, entre eso la corrupción que se había apoderado de la iglesia por amor al dinero, con la venta de indulgencias y otras muchas cosas que estaban mal y que aún en nuestro tiempo continúan muy mal. Pero así como Lutero clavó esas 91 tesis en aquella puerta,
en aquel tiempo y que se habla mucho en la cristiandad, de igual manera Dios dejó un testimonio acerca de 7 observaciones que Él hace en la iglesia de todos los tiempos. Como mucha parte de la iglesia ha perdido su primer amor, como muchas iglesias también, a pesar de que tienen poca fuerza, pues no niegan el nombre del Señor. También como muchas iglesias son perseguidas. Y estamos combinando cosas negativas y cosas buenas que el Señor habló. También como en una de las iglesias el Señor habla que Él está a la puerta y Él toca esa puerta para que se le abra. Y también acerca de cómo hay iglesias que están tibias, no están en el fervor que Dios quiere de ellas, por lo cual es necesario que hoy se haga un examen acerca de esta situación que vive la iglesia a nivel mundial. Pero volviendo al tema que hoy nos convoca, el Señor quiere que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios habla a las 7 iglesias, y es a una sola iglesia. Lo que Dios también habla a las naciones, lo que Dios habla y ha determinado que vendrá sobre el mundo, sobre los que le aman y obedecen y anhelan la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis vemos que acá, para los hijos de Dios, vendrá un tiempo glorioso, el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, luego las bodas del Cordero, después el milenio y por último la eternidad para siempre con el Señor, donde estaremos para siempre con el Señor. Y vemos cómo en contraste, para los impíos, para los que dan la espalda al Señor, solo les queda una terrible expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de consumir a los adversarios de Dios, en donde vemos cómo lo que el hombre ha sembrado a lo largo de los siglos, eso mismo cosechará. Todo el mal que han sembrado, eso cosecharán en multitud de juicios que vendrán sobre ellos. Y cómo viene el fin y el castigo para todos los anticristos, para el último anticristo, para el falso profeta, sobre los demonios y contra Satanás. Y finalmente el último enemigo del Señor, la muerte, será sorbida en victoria y entrará el tiempo de la vida eterna y el reino de Dios será por todos los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Apocalipsis 10:11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan recibió esta palabra donde se le dijo que era necesario que él profetizara otra vez. Nosotros nos identificamos tanto con este versículo de la palabra porque nuestro ministerio tiene por nombre Dios habla hoy a las naciones. Y es exactamente lo que Dios está haciendo en este tiempo por medio de muchas profecías que Él nos ha entregado en la intimidad de nuestro hogar, y en lo cual hoy vamos a leer 2 profecías que el Señor habla a 7 naciones, a las 7 iglesias también, y donde Dios habla cosas muy impactantes, muy importantes. Quiero que escuchen, y como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor habla hoy a 7 naciones y a las 7 iglesias. Séptima profecía, primer libro, el libro profético, palabra de Dios para cuarta y quinta generaciones de este tiempo, capítulo reprensión, séptima profecía. Para 7 naciones tengo promesas, para 7 naciones, el que tenga oídos oiga lo que dice el Señor. He hablado a ustedes 7, porque he visto su necio corazón. Tienen cosas que son buenas para mí, pero otras las aborrezco. Si no quitan de ustedes esos falsos dioses, yo quitaré de ustedes hasta sus cimientos y raíces, y llorarán pan de dolores, y beberán sus lágrimas en abundancia, hasta que el Hijo del Hombre haga su justicia. El que tiene ojos, vea las cosas que antes hablé y que no fueron cumplidas. Yo cumpliré, porque no se moverá una tilde de lo que yo afirmo. Antes les dije, cumplan mis mandamientos que les dio mi profeta Moisés, y no quisieron entender. Pues lo mismo están ahora, porque semejantes a sus dioses de palos, de bronce, de piedras, de plata y oro, que brillan, que pesan, pero que no oyen, ni ven, ni entienden, así están ustedes. Hablo para sus 7 iglesias, sordos, mudos y ciegos, cuarta y quinta generación.
Empezaré a enseñarles a ver, a oír, a hablar y a sentir, para que no digan, es que estábamos sordos, es que no podíamos hablar, es que no sentíamos. Yo les voy a enseñar. Y quitaré la venda de sus ojos, la sordera de sus oídos, el lazo que tenía enlazada tu lengua, y te daré sabor en tu sentido. Serás como un niño de pechos al que yo amamante, dice el Señor, y así crecerás y darás tu fruto. Pero si ese fruto es malo, yo lo cortaré y lo echaré fuera para que no pudra a los demás. Pero si tu fruto es bueno y sustenta, yo te multiplicaré y te daré más. Oiga el que tiene oídos lo que mi Señor afirma. Si quedaran solo 4 naciones de las 7, yo quitaré a sus reyes y libertaré a sus servidores, y los reyes comerán su polvo y asimismo los destruiré. Como les decía anteriormente, el Señor en oración nos explicaba, cuando Él habla a 7 naciones en esta profecía, está hablando a 7 naciones que se unirán en una alianza, donde ellos querrán seguir con estas políticas que han tenido y que hemos visto ahora en estos tiempos, de quererse apoderar de tierras que ellos reclaman, que dicen que son de ellos, pero detrás de todo esto se encuentra todo el movimiento de la iniquidad, que busca sentar una plataforma para el arribamiento o la manifestación del anticristo. Entonces, estas 7 naciones van a empezar allá en el Medio Oriente, en Asia también, en los años por venir. Incluso el próximo año el Señor nos ha hablado acerca de que vendrá otra vez una gran guerra y vendrá una hambruna terrible. Pero esto será por allá, porque el Señor nos ha pedido en oración que oremos por aquellas naciones que defienden el Evangelio, que defienden la palabra de Dios, que defienden los principios cristianos. Entre ellos, pues todavía Estados Unidos, aunque sabemos que Estados Unidos también tiene cosas que han ido a la deriva, pero con todo el Señor sabe lo que está haciendo en las naciones. Y que oremos por Centroamérica, por todas las naciones de América Latina que han abierto sus puertas y sus corazones a la palabra de Dios, al Evangelio, a Cristo Jesús, y por también muchas naciones en otras latitudes del mundo que han recibido al Señor, porque la palabra de Dios dice de manera clara que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Y dice, he visto su necio corazón, tienen cosas que son buenas para mí. ¿Qué son las cosas buenas que Dios puede ver en una nación? Pues es eso. Dice que Dios se agrada en toda nación, de todo aquel que le teme y hace justicia, y que pues obviamente ha recibido a Cristo en su corazón. Esto es la iglesia que está en todas las naciones de la tierra. Es lo que Dios mira con agrado, es lo que Él ha visto con bien. Pero otras cosas que Él ha visto mal es toda esa idolatría, y hablo no solamente, no solamente de la idolatría de imágenes, aunque por supuesto ese es uno de los puntos principales, pero también están la idolatría de la fama, del dinero, del amor al dinero, del sexo, del amor al poder, en fin, tantas cosas que se convierten en ídolos en el corazón de muchos en la humanidad. Sigamos con la lectura. Dice, si no quitan de ustedes esos falsos dioses, yo quitaré de ustedes hasta sus cimientos y raíces, y llorarán pan de dolores y beberán sus lágrimas en abundancia, hasta que el Hijo del Hombre haga su justicia. El que tiene ojos vea las cosas que antes hablé y que no fueran cumplidas. Yo cumpliré, porque no se moverá una tilde de lo que yo afirmo, es decir, todo se ha de cumplir en lo que Dios ha dejado escrito. Antes les dije, cumplan mis mandamientos que les dio mi profeta Moisés, y no quisieron entender. Tenemos el ejemplo de Israel, ¿verdad? Pues lo mismo están ahora, porque semejantes a sus dioses de palos, de bronce, de piedras, de plata y oro, que brillan, que pesan, que ustedes valoran tanto, pero que no oyen, ni ven, ni entienden, así están ustedes. Hablo para sus 7 iglesias, sordos, mudos y ciegos, 4ª y 5ª generación. ¿Por qué el Señor habla de 7 naciones y ahora habla de 7 iglesias? ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado también de que el mundo ha entrado de una manera grotesca en todo lo que es el fluir de la iglesia. Es tiempo de que la iglesia se defina
y deje de ser una iglesia mundana, porque tal cosa es abominación para Dios. Entonces el Señor dice: empezaré a enseñarles a ver, a oír, a hablar y a sentir, para que no digan es que estábamos sordos, es que no podíamos hablar, es que no sentíamos. Yo les voy a enseñar: quitaré la venda de sus ojos, la sordera de sus oídos, el lazo que tenía enlazada tu lengua, y te daré sabor en tus sentidos, serás como un niño de pechos al que yo amamante. Es hermosa la promesa de Dios para aquellos que reciban la instrucción de Dios y que abran sus vidas y sus corazones a Cristo Jesús. Y dice: si tu fruto, y así crecerás y darás tu fruto, pero si ese fruto es malo, yo lo cortaré y lo echaré fuera para que no pudra a los demás. Pero si tu fruto es bueno y sustenta, yo te multiplicaré y te daré más. Jesús es la vid verdadera, y para dar fruto debemos estar unidos a Él como ramas, como pámpanos que dan fruto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces finalmente dice: si quedarán solo 4 naciones de las 7, yo quitaré a sus reyes y libertaré a sus servidores, y los reyes comerán su polvo y asimismo los destruiré. De manera que Dios dará el pago a cada uno según sus obras. Y en esto habla de estos gobiernos que se desvían, que se oponen a Dios, pero también habla de aquellos que aún en medio de todo lo que vivimos en la tierra, quieren tener a Dios y quieren recibir la instrucción del Señor para sus pueblos, para sus naciones, y que esto sea así, amados hermanos. Quiero leerles rápidamente lo que dice la 8ª profecía. Es corta y dice así: se hará un tiempo que yo enseñaré al hombre. Este abrirá su corazón a mí, y le limpiaré y lo llenaré de vida y de paz. Plantaré en él buena semilla de la que brota y no se muere, y tendré mucha intimidad con el hombre para que éste me busque y se haga fuerte en mi palabra. Y no dejaré ni una ciudad ni un solo lugar del mundo que no haya escuchado palabra, ni haya visto los milagros que hago con aquellos que creyeron y su fe les levanta. Porque haré brotar agua de las rocas, haré que los montes reverdezcan y que la tierra dé buenos frutos. Daré a los hombres a conocer el amor y la verdad por mi Hijo, porque reconocerán que mi Hijo vino a darles salvación. Por eso pido que se preparen para cuando yo toque la primera trompeta. Es tiempo de echarle aceite a sus lámparas. Le hablo a las generaciones venideras también de este mundo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a las 7 iglesias. Así que, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, Dios está hablando claro y fuerte en estos tiempos finales. Como dice la palabra del Señor, el título de este mensaje: el que tenga oídos, oiga lo que el Señor habla hoy a 7 naciones y a las 7 iglesias. Cuando Dios habla a 7 naciones, está hablando a todas las naciones de la tierra, porque 7, el Señor nos habló. Para finalizar, hablo esto, de que el 7 es número de gobierno, simboliza el gobierno de Dios, simboliza el sello de Dios, y es Dios mismo el 7 en 7 manifestaciones de su Espíritu sobre toda la humanidad. En el libro de Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo estaba como un cordero inmolado, el cual tenía 7 espíritus, 7 ojos y 7 cuernos. Los cuernos denotan, simbolizan poder, y es el gobierno de Dios expresado en el número 7. El gobierno de Dios en 7 iglesias, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y nosotros solamente hacemos lo que Cristo como cabeza nos guía, nos indica que debemos hacer, lo cual Él dejó en su sagrada palabra, en las sagradas escrituras, en la Biblia. Y ahora, por su Espíritu Santo, como Él había dicho, que el Espíritu Santo vendría a enseñarnos las cosas que habrán de acontecer, y que debemos de ser obedientes a lo que el Espíritu de Dios habla. Así que el que tenga oídos para oír, oiga lo que hoy habla Dios a las naciones y a la iglesia. Que Dios les bendiga. Seguiremos con ustedes en un próximo mensaje. Estamos siempre orando por sus vidas. Hasta pronto, amados y amadas.